A partir de este momento, hablemos sin medias tintas. Lo invito a que sintonice la frecuencia del análisis, en donde exploraremos juntos, sin medias tintas, las aristas de la noticia en toda su dimensión. Sin medias tintas, un programa polémico, controversial, diferente. Hablemos sin medias tintas. Estimados amigos, muy buenas tardes. A partir de este momento, hablemos sin medias tintas. Mi nombre es Jorge Valdés Reisen, le doy la más cordial bienvenida a esta emisión especial desde un lugar que sin duda alguna es un paraíso y está enclavado en plena zona dorada del puerto de Acapulco. Es un pulmón ecológico y una entrevista con un personaje de la política en Guerrero, originario de Acapulco, aunque su nacimiento sea en Guadalajara. Él es acapulqueño nativo. Ha sido gobernador del estado de Guerrero, ha sido presidente municipal de Acapulco, ha sido diputado federal y hoy está aquí con nosotros para hablar sin medias tintas, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, Jorge, un saludo y la oportunidad de verte, de saludarte a ti. Gracias. Y a todos los que siguen este programa, un saludo muy afectuoso. Quo vadis, Zeferino? ¿Hacia dónde va Zeferino después de ya haber sido gobernador de este estado del 2006? 2005 al 2011. ¿A dónde va Zeferino? Lo noto inquieto, políticamente hablando. Lo noto con una exacerbada condición acapulqueña de defender un puerto que está hoy maltrecho. No quiero poner otro adjetivo calificativo. Quo vadis, Zeferino? Jorge, en principio yo creo que cualquiera que tuvimos la enorme responsabilidad de gobernar un estado de la magnitud y de la complejidad de Guerrero y haber tenido el privilegio de ser el primer presidente municipal de oposición también en Acapulco, pues me parece que no puede estar ajeno al desfile de los acontecimientos. No puede estar solamente de espectador. No tengo ninguna aspiración, no niego que me gustaría de alguna manera, desde mi forma y en mis formas, en mi edad y con mis circunstancias, poder seguir participando en política. Es más, yo fui candidato del Partido del Trabajo sabiendo que no se iba a ganar para aportarle votación a Andrés Manuel López Obrador, esperando hacer una política y se entendiera, porque además el presidente me conoce desde hace mucho tiempo, o creo que me conocía en todos los sentidos. Yo no puedo estar ajeno, yo no me conformo con decir pues, que pasen las cosas y que uno no pueda hacer algún comentario o reflexión. Nosotros somos acapulqueños por mi padre y por mi madre, que bregaron en la época de oro de Acapulco, Jorge. Mi padre regresa, después de haber salido a la muerte de mi abuelo de San Jerónimo de Juárez, regresa a Acapulco en los años 50 y les toca ser parte de ese desarrollo y ese parteaguas donde generó riqueza y generó oportunidades para muchos acapulqueños y para muchos que vinieron de fuera, ¿no? Entonces yo no puedo estar ajeno de lo que sucede y no puedo cerrar los ojos ante la triste realidad de lo desmejorado, por decirlo de una manera muy suave, cómo se encuentra el puerto de Acapulco. Nos prometieron un cambio, nos prometieron una transformación, nos prometieron muchas cosas. Hoy hay decepción, hoy hay desencanto, hartazgo. Zeferino lo retrata en una conferencia de prensa y le pone el dedo en la llaga. Acapulco está agonizando turísticamente. Acapulco no tiene inversión, tiene una nómina obesa, completamente ingobernable. Usted lo define, tierra de nadie. Muy catastrofista el término, el diagnóstico es cruel. ¿Qué sigue? Jorge, Zeferino Torreblanca no le caracteriza ser agorero de desastres. Sí.
ni le apuesto que le vaya mal a Acapulco. Aquí están los intereses de la familia Torreblanca Galindo. De aquí seguimos viviendo, ¿no? Y en el caso muy personal, pues insisto, no solamente es melancolía, es frialdad. Y lo que hago yo es un diagnóstico. No hago una apología para criticar solamente la autoridad. El deterioro de Acapulco es evidente. Nadie lo puede negar. Y me pueden acusar de lo que quieran, de oportunista, de que pretendo algo en la política, pero finalmente lo que estamos viviendo a diario de este monstruo de 1000 cabezas no lo puede negar la población. Ahora dijiste en la parte de tu pregunta que se prometió una transformación. Yo creo que los ciclos de la vida política tienen que ver, o los vaivenes de la vida política, por no hablar de la teoría del péndulo de aquel pensador Cosío Villegas, quiero decir que llegan momentos de hartazgo de la población. Seferino es producto de aquella coyuntura y gana la presidencia municipal por un hartazgo de la sociedad. Y ganó en la tercera ocasión. O sea, peleamos contra un régimen, gobierno. Sí. Hoy vuelve a dar otra vuelta y la gente se harta otra vez y vuelve a votar por una esperanza que representa o que representaba Andrés Manuel López Obrador. Y de la esperanza de Morena se cuelgan muchísimos alrededor de él. Impresentables, algunos tránsfugas, algunos que de pronto se mimetizan o son dúctiles y malleables y se convierten en morenistas y se aprovechan de la nueva realidad política. Pero gobernar hoy Guerrero o Acapulco requiere una gran dosis de capacidad, Jorge, de profesionalismo, claro, de amor a Acapulco y no rasgarme las vestiduras, mínimo conocimiento. Entonces, para hablar de Acapulco no se trata de ser agorero de desastres ni catastrofista, sino hacer un simple, llano y frío diagnóstico de cómo está. A ver, yo quiero hacer un símil. Si a Jorge Valdés Reisen lo invitan a que dirija una organización periodística importante o un medio de comunicación relevante, lo primero que hace Jorge es saber qué tengo, con qué cuento y qué puedo hacer y qué le ofrezco a los accionistas, vamos a hablar en términos, en el corto, mediano y largo plazo. Hago una ruta de navegación. Si no sé yo de producción, invito a alguien. Claro. Si no sé de producción, si no sé de camarógrafos, me rodeo de gente que sabe. Yo tengo una idea de lo que quiero. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Pero aquí hay improvisación, Jorge, total. Hoy gana cualquiera. Porque ese hartazgo no es muy exigente. Ese hartazgo no ve perfiles. Ese hartazgo ve quién representa una corriente de pensamiento que cree que de alguna manera le va a venir a resolver muchos de los problemas de su vida. Y me refiero... ¿Perdón? ¿Incondicionalidades? Yo creo que la gente te da un cheque en blanco, sobre todo la gente más humilde. La gente humilde no tiene tiempo de estar pensando muchas cosas de proyección porque vive al día. Sí. Porque quiere tener respuestas al hoy, quiere tener agua, servicios, trabajo. Y finalmente, si les dan transferencias económicas, responde. Pero no le pidas que a una gente muy humilde, aunque me puedan tachar de lo que sea, veas que tiene un conocimiento de economía y hacia dónde va el país, y si las remesas están ayudando, y si hay un crecimiento económico, y si el dólar tiene una paridad de 19-13 en relación, si está fuerte o no está fuerte. Lo que quieren son respuestas. Y tú le preguntas de la parte política y no están muy empapados. Lo que quieren es vivir mejor. Y de alguna manera se suman a esta transformación y no se fijan quién representa esta transformación. Ojalá y esa esperanza no fuéramos tan irresponsables los políticos y abusáramos de ese cheque en blanco que entrega la población más humilde que hace la gran mayoría de la población. Eso es el panorama. Sí. ¿Qué hacemos por Acapulco? Pues creo que la política debería de jugar un papel muy importante para que las fuerzas políticas, hoy menos preparadas, pudieran hacer un análisis de hacia dónde queremos ir y qué podemos hacer para empezar a resolver los difíciles y enormes problemas que tiene Acapulco y el estado de Guerrero. Cuando usted fue gobernador, y permítame ir a la pausa, al regresar, el génesis de la violencia, 2005-2006, el horror llegó a Acapulco. Después de la pausa, en esta entrevista, sin medias tintas, con Seferino Torreblanca. Volvemos.
Gracias por seguir con nosotros en esta conversación con Ceferino Torreblanca Galindo, al estilo sin medias tintas. Siendo usted gobernador, la violencia asomó uno de los rostros más espantosos. Acapulco atrajo la mirada de millones de habitantes de todos los países, de todo el mundo. Desde ahí, la pesadilla hasta el 2022 parece no acabar. En ese ínter, Ayotzinapa, la noche oscura en Iguala, 43 normalistas desaparecidos. En ese ínter, balaceras, ejecutados, descabezados, violencia en las playas. En un municipio de la sierra, entre la sierra y Tierra Caliente, San Miguel Totolapan, bastión de grupos delincuenciales, un ajuste de cuentas y una masacre irracional. Todo esto, esta herencia de gobiernos neoliberales, como lo dice el presidente López Obrador, como lo dicen otros gobernadores, pero una violencia que parece que no tiene fin. Es un tema espinoso, es un tema incómodo. ¿Qué dice Ceferino Torreblanca al respecto? Bueno, que es un tema harto difícil. Hay que volver a hacer el diagnóstico del que hablábamos hace un momento. La importancia que tiene el estado de Guerrero en la parte histórica y en la parte de geografía y lo complejo que implica esto. Tan es así que siempre hago referencia, si no me equivoco, que el único estado de la República Mexicana que tiene una 9ª región militar o una región militar solamente en su geografía es Guerrero, ¿no? Tiene dos zonas militares. 2 zonas, pero una región. Sí, claro. La región es Guerrero. Sí. Y si vamos a otras partes de la República... Son varios estados. Son varios estados. Exactamente. Entonces, esa es la importancia que tiene estratégica en la seguridad nacional Guerrero. Sí. Y tenía que ver bien con la siembra de estupefacientes en la Sierra de Guerrero. El combate a las drogas. La siembra de marihuana, ¿no? Estamos en segundo lugar y primer lugar en siembra de amapola. ¿Ok? Los tiempos de los grupos subversivos y los levantamientos, desde la época de los Figueroa, en los 70, las guerras sucias, etcétera. Y en todas las partes es un estado convulso que ha tenido una serie de eventos de esta naturaleza. No me voy a alargar mucho para evadir el comentario. Claro. ¿Qué creo yo que ha pasado? El fenómeno de la delincuencia ha ido mutando. Es como un gen que se muta hacia otros comportamientos. En una época teníamos un tipo de delincuencia que hoy ha ido mutando a una serie de acciones que se convierten en delincuencia de cualquier naturaleza, ¿no? Robo, extorsión, secuestro y muchas de las manifestaciones. Y ha venido cambiando durante el tiempo, sin ser un conocedor del tema. Simple y sencillamente decir que la delincuencia hoy está enraizada con la forma de actuar de los grupos delincuenciales y el comportamiento de la propia sociedad. Uno de los temas que yo le atribuyo es el alto consumo en estupefacientes y la diversidad. Ya no hay trasiego. Ahora es consumo. Se hablaba de un guerrero que lo utilizaba en las costas para brincar de Colombia con la coca y con una sola de cuestiones. La amapola que se utilizaba, la goma de opio que era utilizada, la marihuana famosa. La legalización de las drogas, ¿qué pasó? También ya quedó a segundo término. Y además una cosa, Jorge, porque vas a legalizar, ¿qué? ¿Vas a legalizar todas las drogas? Y todos los días están inventando tachas, micropuntos, fentanilo, derivados del crack y todo lo que pueda haber en drogas. Autorizas la marihuana, que dicen que es muy buena, vamos a suponer, pero sobre todo vas a tener otro gran problema, Jorge. ¿Está preparado el Estado mexicano para rehabilitar a toda la gente y los efectos que va a tener? Claro que no. Y además tiene las grandes consecuencias de que el crimen atrae a todos los jóvenes. ¿Ok? No, se le acaba el negocio. Se acaba el negocio. Es un gran negocio. Vamos a decirlo con claridad. En Estados Unidos, que es el país con más capital, con más estructuras, con más instituciones, existe el consumo altísimo y lo que hacen es administrar, ¿no? Sí. Ahora bien, vamos a hablar en terrenos para no pretender dar una cátedra que no lo soy en materia de seguridad o de inseguridad. Pero conoce. Pues utilizo el sentido común. Medianamente conoce, o bien.
Yo comentaba que más allá de hacer un análisis profundo del tema de la seguridad o la inseguridad o alternativas que hacer, ¿qué tendría que hacer lo mínimo un gobernador o un presidente municipal? Primero, ver con qué fuerza de tarea cuenta para la prevención del delito. Ver cómo están tus instituciones de procuración y administración de justicia. Hoy fiscalía, en mi época procuraduría, ¿no? Entonces todo este aparato lleva un tiempo poderlo conformar. ¿Qué tienes para rehabilitar a los reos en las cárceles del estado de Guerrero? Una escuela del crimen. Entonces todo esto conforma la parte para atender el multifactorial tema de la inseguridad hoy en cualquier parte del país. Pero necesitas fuerzas. Nosotros llegamos al gobierno del estado y recibimos, si no mal recuerdo, 2,000 trabajadores entre administrativos y los demás, y entonces tenemos que empezar la tarea de reconstruir el aparato de procuración y de la prevención del delito. Pero no se puede también, contador, frente a una política que define abrazos, no balazos, se estrella toda intención, se anuncia un estrepitoso fracaso para contener esta inseguridad galopante desde Mexicali hasta Cancún. Es a lo que iba, Jorge. Desde Tijuana también. O sea, no puedes estar inventando la política en materia de estrategia de seguridad pública cada sexenio. Así como debería de haber un pacto político para encontrar una alternativa de solución a los graves problemas del país, debería ser el tema de seguridad. Son pruebas y errores. ¿Cree que en Guerrero... Por ejemplo, se creó con Peña Nieto la gendarmería, ¿no? Que fue otro fracaso. Sí, porque traes gentes jóvenes de Guanajuato y de otro lado a la colonia Renacimiento y Zapata y no conocen el modus operandi de los delincuentes. Claro. Una cosa es la disuasión y otra cosa es la investigación, que tiene que ver. Ahora, tienes tus órganos de administrar justicia, provéeles, prepáralos, dales instrumentos. Si los que van a hacer los trabajos de investigación no tienen elementos suficientes ni siquiera para hacer una prueba, no tienen para delimitar las áreas donde se cometió un hecho delictivo, si a los peritos los mandas en vehículos robados, si no tienen para hacer pruebas químicas, si no tienes para saber nada de eso, pues finalmente nunca vas a poder avanzar. O sea, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Preparar un cuerpo de seguridad, pagarles bien, ponerles instalaciones, crear cuarteles regionales, guardar cuarteles sectoriales. Que están cerrados sus cuarteles ahora. Y no funcionan. No funcionan. Porque no hay continuidad en las políticas públicas. Bueno, ¿no? aquí en La Garita hasta los balacearon, los cuarteles, la Claro. posta ahí, el edificio. Claro. Y las cámaras también las balaceaban. Seferino Torreblanca. Nada más un comentario rápido, Jorge. Sí. Por eso hay una diferencia entre un cuerpo de seguridad de Nuevo León y uno de un municipio, de un estado pobre. Claro, no. Y hoy, quiero ahondar, hoy el tema de seguridad pública ha consistido en disminuir los recursos a las policías. Si consultas el INEGI, en los 3 años de gobierno, los 4 años de gobierno, se han disminuido cerca de 10,000 policías menos. O sea, todo se lo estamos dando a la federación, pero se nos olvida que el policía de barrio, el policía que conoce la realidad en las colonias, aunque hay malos y aunque hay gente equivocada, pero finalmente quienes saben hacer el trabajo es la policía cercana a la gente, que conoce y con la que puedes interactuar porque conoces. ¿Qué pasaba con aquel famoso policía que pasaba pitando? El sereno. El sereno. Es que conocías a la gente. Y hoy hay una total separación. Hoy no existe policía. Porque no había población como antes también. Pero era en la proporción, Jorge. Sí. En la proporción. Ha crecido las policías, en número de habitantes. ¿Por qué la Ciudad de México puede tener cerca de 100,000 policías, si no mal recuerdo? Porque tienen recursos. Porque es otro México. La Ciudad de México es otro país. Por eso pueden tener rinocerontes, por eso pueden tener mejores salarios, por eso pueden tener investigación. Y lo que está pasando es por crear policías de carácter nacional, te estás olvidando de las policías que hacen la talacha diario. Además, en la Ciudad de México, tienen al nieto de un exsecretario de la Defensa Nacional, el general Marcelino García Barragán. Sí, señor. Entonces, Omar García Harfuch, nieto de un secretario de la Defensa,
hijo de quien fuera también un secretario de seguridad, Totalmente. Javier García Paniagua. Sí, Entonces, ahí, ya hay dinero, estirpe. ya hay dinero. En Guerrero se acabará la violencia algún día, esta violencia secular, ancestral, caciquil, de implementar el poder o disputar el poder. Yo creo que la política y la estrategia debería de ir en líneas paralelas, trabajándose. Es decir, es cierto que hay que combatir las causas, pero no puedes trabajar todo el tiempo con los abrazos. Claro. El uso de la fuerza para eso está, y para eso autoriza la Constitución a un gobernante para el ejercicio leal, real y autorizado y legal de la fuerza pública. Para eso es, para subvertir el orden. Perdón, para poner orden, no para subvertirlo. Para eso tienes a las autoridades y para eso te entregan la fuerza pública. No es para andar garroteando, como todos dicen, es represión. Necesitas fuerza pública y al mismo tiempo caminar, si tú quieres, con lo que se llama abrazos, con los programas de atención, con combatir las causas, con dar oportunidades de empleo, etcétera, etcétera. Son varios los fenómenos. Pero si vamos a inventar la política de seguridad pública cada 6 años y lo ocurrimos que hoy se lo vamos a entregar a los militares, no porque los militares no tengan capacidad, sino que no es la tarea de un militar. El conocimiento de hacer la tarea de una policía formada de manera distinta a como se trata un militar. ¿No a la militarización? No a la militarización en la forma en que la están tratando. Sí a los militares en sus tareas sustantivas, respetables, como son la protección civil, como son la soberanía y como son los desastres y como son la salvaguarda de un país y de una nación que es un ejército de paz. Pero no en todas las tareas. Un ejército que construye aeropuertos, que administra aeropuertos, que administra aduanas, que administra todo, me parece que estás distrayendo lo sustantivo por llevar una tarea de esta naturaleza. Y ahora bien, podemos tener lleno de policías, de militares, la costera Miguel Alemán y las colonias. Podemos tener lleno de Guardia Nacional, pero repito, esa es la política disuasiva. ¿Y la política de acción, de investigación? ¿A quién le está quedando? ¿Todo lo va a hacer el gobierno de la República? Ahora, por cierto, resulta muy cómodo si alguien me pregunta, yo como gobernador, oiga, ¿quieres que se quiten los militares? Yo diría que no, porque es tramposa la pregunta. Déjame hacer mi fuerza, dame dinero para fortalecer a mis policías y vamos caminando. Por eso están las bases de operación mixta. ¿Se le quita al gobernador cierta independencia, cierta actitud de poder, de que esté la Secretaría de Marina Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, estos grupos que integran la mesa de coordinación? Es el otro poder frente al poder democráticamente electo mediante el sufragio. No, son respetuosos, y hablo de nosotros, que se llama la mesa de coordinación, el Grupo Coordinación Guerrero, que sesionamos una vez al mes. Sí. Y de alguna manera no se trata solamente de números alegres. Por cierto, nosotros incluimos al Poder Judicial de Guerrero, porque había quejas de que cuando los detenías, los jueces los soltaban. Los soltaban, para que hubiera coordinación y no hubiera pretexto. Y la otra son los trabajos cercanos y serios que tienes que hacer, Jorge, para conocer. No solamente la cara bonita, no todos los días tener reuniones para tener el parte de lo que está sucediendo. ¿No crees que sería más práctico que el propio gobernador o el presidente de la República recibieran la información sin necesidad de tener? Claro. Te prefiero ocupado y te prefiero en otros lados, pero son estilos personales de gobernar. Claro, claro. No creo que estorben. Yo, si me preguntas, yo no concebiría la seguridad del Estado de Guerrero si no hubiera la presencia aquí de la región naval y la región militar. Y la presencia de las fuerzas federales como en el pasado, que venían. No lo concibo. No tienes capacidad tú solo como Estado para poder atender el tema de la inseguridad. Y lo que tiene que haber es coordinación. Y lo que tiene que haber es bases de operación. Aunque no haya confianzas unos con los otros, sino finalmente tiene que haber presencia. Incluso, ¿no? Sí, es normal. Así es. Pero tienen que existir. Esta es una conversación con el contador público Ceferino Torreblanca Galindo, exgobernador del estado de Guerrero, a quien le agradezco en esta conversación sin medias tintas. Al volver de la pausa, ¿cómo se lleva con Félix Salgado Macedonio? ¿Cómo se lleva con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Ceferino Torreblanca Galindo? Volvemos.
Muchas gracias por continuar con nosotros en esta conversación sin medias tintas con Ceferino Torreblanca. ¿Cómo la lleva con Félix Salgado Macedonio, el toro? ¿Cómo la lleva con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda? Acaba de cumplir su primer año de gobierno. Yo la llevo bien, yo creo que bien. Lo conozco perfectamente a Félix Salgado Macedonio, sus virtudes, sus limitaciones y lo que yo creo que pueden ser defectos. Félix le ha ido bien en su forma de ser, en su forma de conducirse y en su forma de manejarse, porque tienes población. Él ya gobernó y ya fue calificado como presidente municipal. Él ha sido diputado y senador varias veces, y que con todo respeto no es lo mismo ser legislador que estar en el Poder Ejecutivo. Lo conozco. Félix es Félix. Cuando le preguntaban, ¿quién es Félix? Félix es Félix. Y Félix tiene sus encantos, tiene sus desencantos, tiene sus claros, tiene sus oscuros, pero finalmente hoy le toca tener la influencia enorme de este estado de Guerrero. Y decirlo con claridad, no es un insulto. Cuando yo hago una radiografía o cuando hacemos un comentario, pues el que ganó la gubernatura fue Félix. Y eso no debe ser ofensivo para la gobernadora, es una realidad. Ninguna gubernatura se construye en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses. Es producto de un trabajo que hizo el padre, de un apoyo del presidente de la República y finalmente las circunstancias que no quisieron que Félix fuera gobernador del estado. La guerra sucia. Vamos a decirlo guerra sucia como le quieras llamar. Usted también la enfrentó en su tiempo, sí, en su momento, una guerra sucia, encarnizada, destructiva. Sí, yo creo que era una respuesta a los pendientes que Félix dejaba ante la opinión pública en relación a las denuncias que le hicieron, algunas que creo que son exageradas, algunas pueden tener razón, no las conozco, pero finalmente que se convirtió en una parte de señalamiento duro y severo a Félix en el tema de los abusos, ¿no? Que no tengo elementos. Claro. Y entonces se la cobran por la parte política, se la cobran, ¿no? Y lo además, tumban, porque lo tumbaron. Sí, Jorge, y además se convierte en un tema nacional que estaba golpeando más al presidente que otra cosa. 19 veces defendió Andrés Manuel López Obrador desde la conferencia de prensa a Félix Salgado Macedonio. Es algo inédito, ¿no? Claro. Yo no había visto eso en más de 40 años o 45 años de reportero. No había visto esto, pero ¿qué sigue? Yo al principio le pregunté, ¿quo vadis? O sea, ¿hacia dónde va Ceferino? Y ese hacia dónde va es a la política, al retornar a hacer política. Después de haber gobernado Guerrero, yo pienso que ya están en un prado, en el nirvana, están en el limbo, más allá del bien y del mal, que muy pocas veces voltean a ver al mortal que vive al día con sus penurias, con sus tristezas, o con sus triunfos, ¿no? Yo creo que hay varias expectativas que tiene un ser humano, Jorge. Yo a mis 68 años de edad, que me considero alguien que se encuentra física y mentalmente bien, que soy un privilegiado porque su familia le da la oportunidad de seguir teniendo negocios. No aparente esa edad, ¿eh? No, pero soy yoga. Soy del 14 de marzo 54, nada más soy congruente, soy consistente, me cuido y le doy mucho a la parte del ejercicio que tiene que ver con la salud mental. ¿Está enamorado, Ceferino? Estoy enamorado del amor. Eso. Nada ¿Qué más. lee, Ceferino? Estoy leyendo ahorita un libro, voy variando, por cierto. Me agarraste en curva porque te iba a decir que después de tantos años leí a Vargas Llosa y leí La Fiesta del Chivo, que nunca la había leído, que me encantó, la acabo de terminar. Después le doy un cambio, yo voy variando un poquito a la parte histórica y después me metí con Guillermo Arriaga a leer un libro que se llama El Búfalo de la Noche, que habla del tema de las locuras y de las enfermedades de un ser humano, ¿no? Que es un tema que muy poco atendemos en este país, que se llama... Los demonios. Los demonios. Así es. Las enfermedades, las de enfermedades mentales, Alzheimer, que se han olvidado. Alzheimer. No me refiero a esa, Jorge. Las desviaciones, las depresiones, la atención que requiere un ser humano para ser atendido, ¿no? Que se nos olvida, que todo lo dejamos porque dices, estás loco, vete a la Castañeda. Y ahorita estoy leyendo un libro que son 2 libros, que se apellida Eslava, es un español que se llama La tentación del caudillo. Es la primera parte donde
el caudillo acaba de ganar la guerra civil en España, el 39 Franco. Es una historia novelada que tiene que ver con todos los coqueteos que hizo con Hitler y el papel que jugaba bisagra España en relación a la guerra. Entonces estoy leyendo esa parte, me gusta irle cambiando un poco a la historia y a las novelas para acordarme de quién es Ceferino. Quiero volver a leer, por ejemplo, no leí muy poco, prácticamente nada de Vargas Llosa y lo quiero volver a leer. Y me he dedicado mucho a eso, Jorge. Hoy yo fui un mal lector de niño. Quienes leían mucho eran mis hermanos. Leían Salgari, leían aquellas obras del pequeño La Luz Ilustrado, que leían todas aquellas épocas donde teníamos, ¿cómo se llama? Tensión, Moby Dick. ¿No leyó usted a Rulfo, a Verne? A Julio Verne en aquel entonces, repito, lo leían los hermanos. Yo era muy malo leyendo. Yo he vuelto a leer ahora ya de viejo, ¿no? He vuelto a agarrar la gran sabiduría y además me gusta leer, Jorge, porque hay hoy audiolibros. Sí, claro. Y los audiolibros yo creo que hacen uno flojo. Y yo quiero que la cabeza trabaje. Claro, así es. Entonces la hago trabajar en la dicción, voy leyendo y por eso tienes la gran ventaja hoy con los libros electrónicos. ¿Usted tiene sus demonios? Yo creo que todos tenemos demonios. ¿Los controla? Trato de controlarlos. Y si no, trato de ayudarme, Jorge. Trato de pedir ayuda. Y la ayuda tiene que ver con la humildad y el reconocimiento de que uno a veces no puede solo. Y los temas de autoayuda son muy importantes. Yo creo en la terapia grupal, yo creo en la atención del ser humano, en la parte emocional, yo creo en las ayudas profesionales que pueda haber, y eso no quiere decir que estés loco o no loco, sino finalmente reconocer tus limitaciones, tus demonios, tus claros oscuros, tus fortalezas y tus debilidades que requieren ser atendido. ¿Qué religión practica? Yo nací en el catolicismo, Jorge, soy mal practicante de la religión, yo solamente tengo un poder superior, al que yo respeto, y esto que estamos aquí es producto de un poder superior. Muy bien. Y lo Usted respeto. en la conferencia de prensa dice, soy un bendecido. Sí, soy bendecido. Por Dios. Sí, del poder superior. ¿En qué fue bendecido? Porque nací en mejores circunstancias que millones y millones de mexicanos. ¿Usted es bendecido por ser rico? Soy bendecido por haber tenido oportunidades, Jorge, por haber tenido un padre y una madre que trabajaron y que me dieron una mejor oportunidad y que yo la supe aprovechar. Gracias a ellos pude tener buena educación, gracias a ellos pude tener buena salud, gracias a ellos puedo tener un trabajo que me da seguridad social, por ejemplo, gracias a ellos pude pensar en mis hijas y mis hijos y gracias a ello seguimos teniendo negocios que bendicen a esta familia y que me permiten estar aquí platicando contigo si no tendría que estar en otro lado. ¿Es rico, Ceferino? Riqueza económica, yo creo que soy financiera. Yo creo que soy una persona que tiene condiciones mejor que millones de gente, sí. Y a eso es la riqueza. Y le apoyo y le apuesto más a la riqueza de tranquilidad. Yo quiero estar en paz conmigo mismo. Y en esa parte soy muy rico. Soy una persona que tiene muchas mejores condiciones que mucha gente. En la miseria que hay en Guerrero, soy un bendecido. Puedo vivo bien, como bien, paseo bien. Soy bendecido en todos los sentidos. Producto de un trabajo, no de haber sido político, por cierto. ¿No heredó? No, sí heredé. La riqueza, sí la heredó, ¿no? La riqueza. No, sí heredé. Pues un padre y una madre que hacen y que finalmente Se hoy... los dejan a los hijos. A los hijos. Y hoy somos los propietarios de los negocios inmobiliarios de la familia, 4 socios. Si en este momento usted le quisiera decir a los guerrerenses, ¿cómo quiere que lo recuerden? Como político, como empresario, como acaudalado en riqueza, ¿cómo le gustaría, Ceferino, que los guerrerenses lo asociaran en el recuerdo? La función pública es muy ingrata, porque finalmente tienes desencantos. Algunas lealtades se hacen pálidas en el momento, palidecen. Yo platicaba con un exgobernador, que me voy a guardar el nombre, y recordábamos y le preguntaba ya, oye, ¿cómo ves tú las lealtades? Porque hay lealtades institucionales, hay lealtades de momento, etcétera, etcétera. Y oportunistas también. Total. Y a veces uno cree en la constante adulación y salamería. Se pierden. Se pierdes. Claro. Y sobre todo aunque estés preparado. Es tanto el canto de las sirenas que finalmente te vas perdiendo en algunas cosas, como cualquier ser humano. Cosío Villegas lo decía, el poder absoluto corrompe absolutamente. Así es. Sí. Entonces, las lealtades, deslealtades es un estado de ánimo. Yo creo que tienes que entenderlo, Jorge. O un estado de ánimo sexenal.
ese estado de ánimo sexenal. Claro. Y tú tienes que aprovechar el ejercicio del poder para entenderlo. Y también entender, Jorge, que hay mucha gente que necesita el trabajo. Y mucha gente que te es leal porque tiene que comer. Y mucha gente tiene que ser leal porque primero está su familia que el gobernador del estado. Los principios, A un lado, bye bye. a un lado. Claro. Y sobre todo que no tienes oportunidades. Yo por eso estoy en contra de que terminas el gobierno y ¿a dónde te vas a trabajar? Y ahora el presidente quiere prohibirles que se vayan a trabajar, pues finalmente entonces vas a hacer tu agosto y vas a tener que llevarte tu guardado. Me preguntaba si no soslayo el tema, ¿cómo quiero ser recordado? Con alguien que les habló con la verdad, con alguien que para algunos puede ser soberbio, alguien inflexible, alguien que fue responsable, porque ser responsable a veces no es popularidad. Eres auténtico, Seferino. Soy autógeno, como dicen los costeños, ¿no? No, auténtico. Auténtico, totalmente. No hay doble Medias cara. tintas, ¿no? No hay medias tintas, pues. Yo creo que lo que hice en el gobierno fue guardar un poquito las formas, porque eso te exige la responsabilidad, porque te debes a una responsabilidad. Pero de alguna manera me metió mucho en problemas por ser tan claro como soy. Que no traidor a la izquierda. Nunca traicioné a la izquierda. Los traidores son ellos. Hubo voces, hubo voces. Bueno, es que los de la izquierda le llaman ser leales a ellos el otorgar espacios de poder a los de la izquierda. ¿O complicidades? O complicidades, Claro. como hay, ¿no? Entonces, en mi caso particular, yo lo que creí que ser de izquierda es ir resolviendo los problemas de los menos pobres, digo, de los más pobres, llevar Es que servicios. Es increíble, ¿no? Dicen, rico igual a burgués, y burgués no puede ser proletario. ¿No? Es un contrasentido. Marx no se equivocó. ¿No? Pero lo que sí decimos, Jorge, es que la manera de resolver la pobreza es generando riqueza, no siendo los ricos pobres. La riqueza bien habida. El gobierno tiene que ser facilitador. Pero de arriba. ¿La riqueza de arriba o la...? Sería bueno, Jorge, que sin medias tintas pudieras hacer un análisis de lo que establece el INEGI, que cuántas de las personas en el país, hoy se dedican a la economía informal. Y si la economía informal ha crecido, hoy que está de moda decir vamos a dar 12 días de aguinaldo, no, pues hay que dar 100, nomás que no se pueden inventar. Claro, ¿de dónde sale? ¿No? Es como los 90 días que se les da a los maestros de educación, ¿no? Claro. Hay que darle 120. En este último segmento de la conversación sin medias tintas, hablemos de política. 2024, hablemos de las corcholatas, hablemos de la oposición, el bloque opositor, el PRI, el PAN, el PRD y la morralla. ¿Qué viene para ellos desde la perspectiva de Seferino Torreblanca? Esta polarización del país puede desembocar en un golpe militar técnico. Esto es incruento. Sin que se dispare una bala, los militares pueden asumir el poder en México si no llegara a permear cualquier escenario democráticamente hablando, electo en las urnas, y que esa polarización se salga de control. ¿Qué perspectiva tiene, qué visión o qué escenario tiene? A ver, Jorge, yo creo una cosa. El ejército mexicano no es igual al ejército de los golpes cruentos chilenos, argentinos. Argentinos, o sea, en el cono sur. Claro. Yo lo creo. Ni el de Nicaragua, ¿no? Que se perpetuaron. Hay otra perspectiva. Otra perspectiva, hay una institucionalidad. Lo que sí creo es que ¿O vecindad? Con Estados Unidos. Claro. Pero no voy a meterlo a eso porque podemos hacer muchas especulaciones. Claro. Yo quiero hablar de lo que ha sido el ejército mexicano, de lo poco que conozco y de la solidez de una institución que finalmente responde a un poder civil, ¿no? Y que la están extralimitando en sus trabajos, o sí. Yo lo que haría es volverla a acotar. Yo la volvería a regresar a los cuarteles y regresar a los militares al papel sustantivo que les toca, no al excedente, ¿no? Y que finalmente, como tú dices, puede ser técnico, ¿no? Y dependerá del próximo presidente o presidenta de la República. Que de alguna manera regrese, tenga la visión y decir, a ver, necesitamos que los militares no se dediquen a hacer Trenes Mayas,
no se dediquen a administrar aeropuertos, no se dediquen a crear las empresas para que el avión presidencial los vuelen, sino que hagan su tarea, lo que saben hacer. Los militares seguirlos fortaleciendo. Es una institución que no responde a los vaivenes políticos, digamos, porque hay una carrera militar la que haces. Pero no es bélica. No es bélica, ¿de acuerdo? Es más pacífica. Por eso. Es más de solidaridad humana frente a desgracias, huracanes, sismos, desgracias, catástrofes. Es un estado que aplica el plan de N3 de emergencia casi inmediato. Pero yo los veo más en los desfiles, los veo en esta representación, cada desfile del 20 de noviembre, haciéndola pues, de actores. Es un ejército de paz, es un ejército blanco. Lo dije en otro segmento, Jorge, ¿Sí? y es el que quisiéramos, un ejército combatiendo y en las causas principales, un ejército que dé solidez, Pero que puede que dar dé un respetabilidad. Yo no lo creo por la historia de nuestro ejército, sin embargo, solo por hoy lo puedo decir. No sé si las cosas puedan cambiar. Es como predecir el futuro político del país, pues yo creo que no se va a poder inventar el país. Y volvemos a lo mismo, que cada 6 años renace una esperanza de pensar que aquellos vaivenes de la teoría del péndulo, volviendo a hablar del multicitado Cosío Villegas, pueden dar virajes en relación al país. El país ahí tiene sus problemas y van a subsistir. Y hoy hay cada día más limitantes en el presupuesto. Entonces, no hay mucho donde moverse. Yo pregunto, llega un presidente de la República, llega un gobernador, ¿tú puedes cambiar la burocracia de la noche a la mañana? ¿Quién para el 24? No tengo quién para el 24. ¿Quién creo que va a ser, que pudiera ser, la que va a abanderar Morena? Porque sigue siendo una marca fuerte. Yo creo que todavía el 24. Hoy, Jorge, no sé qué va a pasar en 2 años. Por imposición del presidente va a ser Desde Claudia. luego que el presidente va a Claudia? jugar. Yo creo que pues, la más indicada para sucederlo, y lo va a decidir el presidente, por lo que ha demostrado en la construcción de las políticas públicas que ha hecho y quienes gobiernan el país, gobernadores hombres y mujeres de Morena, hay una línea clara de que el presidente tiene una visión. El Estado de México, con todo respeto, yo no mandaría a Delfina Gómez. No la mandas a perder, ¿no? No va a perder. ¿A poco? Yo creo que va a ganar. Ok. Pero el perfil que le gusta al presidente es igual. Gente que de alguna manera tengan que ver con que la capacidad no sea lo máximo, sino finalmente el sometimiento y la subordinación. Yo creo que el presidente va a seguir siendo el que decida y va a decidir, porque finalmente el movimiento es Andrés Manuel López Obrador. Morena no existe. Morena puede ser cualquiera. Lo que tenemos es un presidente que tiene una fuerza popular que de alguna manera construye un partido y que va a tener el derecho y el deseo para poder... ¿A poco él no decidió quién iba a ser la gobernadora de Guerrero? Digo, hablemos con claridad. ¿A poco él no decidió quién va a ser la gobernadora del Estado de México, la candidata? Pues claro que el presidente palomea, si me vale decirle las listas, a la vieja usanza. Y él es el que va a decidir. ¿Se equivocó o no se equivocó? ¿Se equivoca? ¿No se equivoca? 4 años y contando, y un gobierno que pues no es con amor se va, amor con amor se paga. Parece ser que es pues, ahora sí que amor con desamor. Porque yo no sé si se ha equivocado o no el presidente, yo tengo una visión y el tiempo va a decir que por lo menos algunas políticas públicas, como es el caso de la económica, van a tener sus repercusiones en el futuro. O sea, no se puede inventar la forma de hacer política, llámela como le llames. No vas a resolver la pobreza con transferencias económicas. No vas a resolver los problemas enormes que tiene el país solamente por decreto y buena voluntad. Sí, primero los pobres, pero hay manera de atender los pobres. Y yo creo que esta no es la manera adecuada para resolver la pobreza en un país que lo que requiere es productividad, trabajo, desarrollo y generar oportunidades de empleo de tiempo permanente. O sea, no puedes inventarlo. Claro. No puedes mandar a resolver el problema de la pobreza teniendo ambulantaje o economía informal. El problema es preferible tener seguridad social, tener un trabajo seguro, un trabajo remunerado y que la gente pueda llevar dinero a sus casas, como estaba en el pasado. Sin duda alguna. No es dándole, no es cayendo el maná del cielo, sí, es generándolo. Así es. Aquel taxista, ¿dónde están nuestros mejores turisteros? Pues hay que ir a Baja California. Se fueron. Hay que ir a Cancún. Así es.
Hoy tenemos un turismo de diferente y además unos secretarios, tanto el estatal como municipal, de medio pelo. De eso hablaremos de medio en otra pelo. ocasión. ¿Qué le parece? Sin medias tintas. A mí me encantó esta entrevista, espero que a usted también. Y yo le agradezco en todo lo que vale como reportero, porque muy pocas veces un personaje que ya fue gobernador de Guerrero comparte estas visiones, esta visión, este escenario, este sentir además. Y yo le agradezco mucho el haberse abierto. Y en esta conversación sin medias tintas, estoy agradecido con usted. No, al contrario, Jorge, es una oportunidad. Decir mi verdad no quiere decir que coincidan. Y seguiremos hablando, ¿no? Claro que sí. Y un agradecimiento a todos los que nos ven y nos escuchan. Un saludo muy afectuoso. Y muchas gracias. Gracias a ustedes también por seguir en esta conversación, programa especial Sin Medias Tintas. Soy Jorge Valdés Reisen, le agradezco su compañía y nos vemos en la próxima. Gracias.